A Israel, ayer anunciábamos un nuevo ataque de Hamás, un misil cada 3 minutos. 300 misiles cayeron en las últimas horas, el 90% interceptado por las medidas de seguridad israelíes, pero hay que vivir, ¿no? Sí, Con tremendo. Es un una misil situación cada 3 minutos. de emergencia, ¿eh? Nos informa Gabriel Ben Tasgal desde Israel. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta ahora, en las últimas horas, ya son 350 cohetes. Son interceptados por un sistema desarrollado aquí llamado cúpula de hierro, que choca al cohete en el aire, pero tengan en cuenta, cada anticohete que se lanza cuesta muchísimo dinero, aproximadamente $45.000. Significa que Hamás, que construye cohetes que salen como mucho, $1.000, Israel tiene que invertir muchísimo para proteger a su población. Claro. Ajá. ¿Dónde estás ahora? ¿Y estás en riesgo o estás en algún lugar, en un refugio protegido? No, estamos tranquilos. Cada departamento aquí tiene un refugio en su propia habitación. Significa, una habitación de tu departamento está construida con concreto. Ajá. Entonces, si suenan las alarmas, nos metemos ahí. Yo estoy más cerca de Jerusalén, o sea que estoy un poco más alejado. Jamás está disparando ahora, o la Yihad Islámica, alrededor de la Franja de Gaza, en todos los poblados que hay alrededor, y de hecho mataron a 2 mujeres de 60 y 80 años en la ciudad de Ashkelon. Que estaban en su casa, ¿no? Claro, porque si tenés un impacto directo del cohete, por más que es un cohete que algunos lo muestran como si fuese un cohete casero, te puedo asegurar que un cohete de ese tamaño, que va directo a tu casa, puede provocar un daño no solamente material, sino esencialmente muerte de personas, como ocurrió. Lo que ocurre es que cuando sale un cohete de la Franja de Gaza, suenan rápidamente las alarmas y este país está bastante entrenado para meterse en los refugios. Algunos tienen 15 segundos para entrar, yo donde estoy tengo 45. Claro. Y contanos, ¿cuál es el poderío de este grupo terrorista Hamás que está ocupando esa zona y atacando a Israel? Desde el punto de vista de cohetes, tienen cohetes que se llaman Katyushas o Grad que pueden cubrir buena parte del país. Tienen muchos cohetes caseros llamados Qassam y la forma tradicional de atacar a Israel son o bien con cohetes o por túneles para meterse dentro del país, como cuando, ¿se acuerdan cuando secuestraron a aquel soldado que lo tuvieron retenido 6 años? Sí. Fue por túneles. Y cuando logran entrar adentro de Israel, lo normal es a través de cinturones bombas suicidas. Ajá. ¿Y hacen algún tipo de inteligencia, además de tener a estas personas que se inmolan para poder infiltrar y luego atacar con misiles? Por supuesto, totalmente, pero la diferencia con un misil y lo que tiene el Hamás es que el misil tiene un motor. Vos podés destinarlo a un lugar determinado. Un cohete, lo que haces es ubicarlo hacia donde pensás que está la ciudad. Entonces lo calculan con una brújula. El problema es que, de todas formas, apuntando más o menos bien, llegás al lugar. Es una situación complicada, ¿eh? Increíble. El jefe del Estado Mayor dijo que se preparen para un ataque de duración indefinida. ¿Ustedes cómo se preparan en ese caso? ¿Se aprovisionan, van al supermercado y se estoquean de mercadería? ¿Cómo hacen? Bueno, ahí respondiste también a la pregunta de por qué este país, creo yo, salió rápido de la pandemia relativamente. Claro. Porque estamos acostumbrados a vivir en crisis. Claro. Significa, cuando vivís en una situación de tensión como la de ahora, bueno, es otra crisis más. ¿La gente va al supermercado a comprar algo en especial? No, más que nada los que no viven cerca de la frontera. Los que viven cerca de la frontera con la Franja de Gaza, evidentemente, van corriendo y compran para tener durante el fin de semana. Claro. Pero en general hay un nivel de acostumbramiento a las tensiones que tengan en cuenta. Cuando tú vives en un país así, sabes quién es tu enemigo y sabes dónde está. Entonces es más previsible algo así. Ajá. Increíble. Ajá. ¿Y ustedes cómo es tu familia? ¿Cómo se organizan? Digo, ahora están sonando las alarmas. Describinos un poco lo que está viviendo ahora mismo de Israel. ¿Sabés lo que más me preocupa? Que el cuarto blindado de mi departamento lo tiene mi hijo. Es el cuarto de mi hijo. Ahora, ¿vos sabés lo que significa un nene de 14 años? El lío que tiene en ese cuarto, los olores que va acumulando un jugador de básquet como mi hijo. Si yo tengo que entrar a un refugio, que es el cuarto de mi hijo, prefiero estar afuera. Con máscara antigas. Claro, hoy le di un ultimátum, le dije,
tenés que arreglar ese cuarto aunque sea por esta época. Me Sí. parece que aceptó. Qué bueno bárbaro, ponerle ¿no? humor a la tragedia, al drama de la Increíble. guerra. Casi tenés una guerra química, digo, ¿no? En el cuarto de tu hijo, pero francamente no les queda otro a ustedes, ¿no? Que frente Claro. a este Que drama, adaptarse, ¿no? A vivir así. reírse un poco. A ver, perdón que lo lleve a temas más oscuros. Sí. Ten en cuenta que estás viviendo acá en un pueblo que ya sufrió fenómenos terribles como el Holocausto. Claro. Entonces, cuando tú tienes esa experiencia, estos cohetes van a pasar. O sea, lo grave es que, lamentablemente, la población palestina que vive en la Franja de Gaza y que no le gusta vivir bajo el gobierno islamista del Hamas, son las víctimas de este tipo de gobierno. Entonces, ¿por qué? Porque los jefes de Hamas, ¿dónde están ahora? Están escondidos en el hospital Shifa de la Franja de Gaza. Pero el pueblo no está escondido, no tiene refugios como tenemos nosotros. Y ellos lamentablemente tienen que sufrir por la irresponsabilidad de líderes que lanzan cohetes contra población civil. Ajá. Contame cómo funciona el reclutamiento en estos grupos terroristas que inmolan a sus propios hijos muchas veces dentro de las familias por una guerra que es una locura verdaderamente. La respuesta es que depende de qué le prometes en el futuro. Ajá. Sabés que en estos grupos islamistas tú no puedes, por ejemplo, tomar alcohol, está prohibido, y tampoco puedes tener, digamos, una vida sexual liberal. Cuando tú analizas qué te prometen para la próxima vida, te dicen, vas a vivir en el paraíso, vas a vivir en un río de vino y de miel, vas a tener agua y vas a tener 72 vírgenes, y algunos dicen que las vírgenes tienen 72 sirvientas cada virgen, y otros dicen que 72 vírgenes tienen también 72 sirvientas, o sea que haces 72 a la tercera potencia, y cuando te prometen algo así, ¿y cuál es lo contrario? Si no haces eso, vas a caer durante 70 años de un precipicio y caerás con todos los muertos que se están pudriendo en sus propios restos asquerosos. Ajá. Si tú te prometen una cosa así y te prometen la otra cosa así y tú crees en la próxima vida, te suicidas porque la próxima vida te prometen algo mejor. Entonces, ese es el lavado de cerebro que le hacen a un suicida o a alguien que lo convencen de hacer atentados como estos. Sí, hacen reclutamiento en zonas donde hay poco alfabetismo, en chicos también en Europa, chicos de familias disfuncionales, porque también les hacen creer, ¿no? Siendo adolescentes, esto de una vida en el paraíso y que aparte, bueno, como que ellos pasan a ser héroes, heroínas, ¿no? Entonces también están reclutando en Europa adolescentes. Si a vos te ponen una calle a tu nombre y además viene el gobierno de Hamas y te da dinero por cada muerto que tenés de tu familia, te premia económicamente y además tenés honor, o equipos de fútbol llevan tu nombre, evidentemente hay personas que se creen que eso es bueno. Y por eso no paramos con Hamas o con el Estado Islámico o con Al-Qaeda o con Hezbollah. Son grupos muy parecidos. Sí, sí, sí. Vos sabés que en Europa cuando estudian este tipo de grupos dicen que son los más difíciles de desestructurar, sobre todo cuando ingresan a nivel adolescente, porque tienen un tipo de disciplinamiento, de concientización y de construcción que es muy difícil de revertir. A diferencia incluso de lo que pasaba con ETA o otros grupos terroristas, la gente de la yihad, bueno, evidentemente vive para morir, o sea, nace para vivir poco tiempo e inmolarse en algunos casos. Gabriel. Lamentablemente, cuando vos le educas a un niño, mirá, que todos los judíos y los cristianos son dhimis, significa ciudadanos de segunda, que deben vivir solamente sometidos al Islam. O cuando le dices que Jerusalén es una propiedad del Islam eterna, y que no se puede ceder por ninguna manera porque es waqf al-islamía, es propiedad eterna del Islam. O cuando tú le dices que todo lo que hizo el profeta es perfecto, por lo tanto vale hacer todo lo que hizo el profeta, entonces son tipos de conductas educativas que te llevan a la aparición de fenómenos de radicales. Pero, ojo, la mayoría del Islam no es radical ni mucho menos. No, La por supuesto. minoría
La minoría es la que piensa de forma radical y la minoría de la minoría es la que hace atentados. El problema es que son muchos atentados. Claro, sí, claro. Por supuesto, son Gabriel, grupos radicalizados. Sí, sí. Gracias por este contacto, un abrazo fuerte y por supuesto, esperemos la solidaridad con ustedes. Que pase pronto y que haya paz. Por supuesto, gracias. Esperemos que mi hijo arregle el cuarto. Claro. Que ordene el cuarto. Es un combate más familiar, ¿no? Gracias, un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Seguimos. Bueno, y hablando del exterior, con